mi nombre es Jacqueline Román de la Cerda y junto a mi compañero Jesús Antonio Bocanegra venimos a presentarles el capítulo Formación de Pensamiento Educativo de México del siglo XVIII al siglo XX. En este entonces, lo primordial para el país no era la educación, sino que eran las crisis económicas que radicaban en la pobreza extrema y además de los conflictos políticos que había entre los liberales y los conservadores. En este entonces, la instrucción que se atendía era una instrucción lancasteriana, la cual consistía en impartir instrucciones que fueran de acuerdo a lo que era la religión. Am, a inicios de la segunda mitad del siglo XIX se promulga la Constitución de 1857, en la cual se dice que la educación debía de ser libre. Aquí fue donde inició la educación positivista y además se crea el Ministerio de Justicia e Instrucción. Ya cercanos al mandato de Porfirio Díaz, se crea un modelo que ya sea unificado para todos, que sea igualitario en el país. Este modelo debía de ser científico, integral, donde hubiera mayores recursos, que hubiera una nueva pedagogía que rompiera con lo lancasteriano y que hubiera mayor formación docente. Este modelo pues obviamente tiende a cambiarse ya que 100 años después, a mediados del siglo XX, pues los paradigmas educativos internacionales cambiaron. Luego, pues se crea la educación que es para el pueblo, lo cual sería una educación elemental, laica, obligatoria y gratuita, y pues esto es a través de la escuela popular. A pesar de todos estos avances, la educación en México seguía siendo ridícula, ya que más del 75% de menores de 10 años, en su mayoría mujeres, seguían siendo analfabetas. Continuando con esto, se crea lo que es la Ley de la Educación Primaria en 1908, en donde se pide o se establece que el Estado debía ser el educador del pueblo, que el español debía de ser también la lengua nacional y la que se debía de enseñar. En vísperas de la revolución, las posturas educativas cambiaron. Se ponía ya la obligatoriedad al Estado, que debía estar a cargo de los jóvenes que tenían menores recursos y que hubiera mayor apoyo para los docentes. Se establece también la laicidad en todas las escuelas, la obligatoriedad de la escuela hasta los 14 años y que hubiera una multiplicación de escuelas primarias. Después de esto aparecen lo que son las escuelas rudimentarias, las cuales estaban enfocadas en la raza indígena, a la cual se le debía de enseñar a hablar, leer y escribir castellano. Estas no eran obligatorias, pero sí. Como continuación del tema abordado, previamente uno de los intentos para brindar educación a la población menos favorecida fue la Escuela Rural de Plan de Ayala, que buscaba solucionar las necesidades básicas del campesino para hacer de él un hombre mejor, ya que según diversos estudios e informes las desventajas de capital social, cultural y educativo son factores relevantes en la preparación de los educandos, que deben ser corregidos a tiempo para que el sistema educativo los pueda favorecer. Este proyecto, junto con el artículo tercero constitucional, forman las dos herencias de la Revolución Mexicana. Como ya sabemos, este artículo patenta tres principios que son la libertad, la laicidad y la gratuidad de la enseñanza. En México, la educación según Carranza se diseñó bajo tres características donde los municipios estaban a cargo de las escuelas elementales, mientras que los estados, Distrito Federal y territorios eran responsables de la educación media y normal, y la Universidad Nacional de México y escuelas profesionales quedaban a cargo del Departamento Universitario del Ejecutivo Federal. También en este tiempo, y derivada de las reformas constitucionales, el 8 de julio de 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública. Como siguiente época se presenta la de estatización y centralización de la educación, a lo que fue dirigido el avance federalista por medio de la SEP. Con esto, en el año de 1960, la cobertura de todos los niveles se mantuvo muy por debajo del grupo de los países similares a México. Finalmente, la educación en México contemporáneo trajo consigo que la cantidad de habitantes con educación básica aumentara y con esto los mercados de las economías más abiertas comenzaran a exigir mayores cualidades en los aspirantes y a disminuir los sueldos. Como consecuencia de esta práctica educativa, con base en indicadores creados por organizaciones internacionales de gran impacto como la OECD y la UNESCO, crearon un nuevo lenguaje de política educativa con temas de medición, comparación, evaluación y competencias, y aprendizajes bajo el cual trabajamos actualmente. Con esto,
Damos por concluida la explicación de este tema y muchísimas gracias por su atención.